Muy bien. Feliz sábado. Qué gusto me da que podamos reunirnos otra vez para continuar nuestro estudio acerca del carácter de Dios. El tema de hoy es acerca del carácter de Dios en relación al fin del conflicto cósmico. ¿Qué nos dice que estemos envueltos en el conflicto cósmico todavía acerca del carácter de Dios? Y como hacemos siempre, yo quiero comenzar con unas preguntas, que es la intención que al final de la plática hayamos respondido con claridad y satisfacción en nuestras mentes, siguiendo el principio que nos enuncia el apóstol Pablo: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ah, la primera pregunta es, se nos dice que Cristo derrotó a Satanás en la cruz. ¿No debería entonces ser la cruz el fin del conflicto? Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué entonces seguimos aquí? Y si no fue la cruz el fin del conflicto cósmico, ¿cómo va a terminar este conflicto? La última vez ya vimos que hay evidencia abundante de que el conflicto cósmico se inició con la tergiversación del carácter de Dios. Así que ese fue el estudio de la semana pasada. El conflicto cósmico se inició porque se tergiversó el carácter de Dios. Vimos no solamente que este querubín cubridor, Lucifer, comenzó a tergiversarlo, sino que en su propia mente se tergiversó el carácter de Dios. Él transfirió su confianza del Dios que da los dones a los dones que Dios le había dado. Y eso lo llevó a a usarse a sí mismo como la norma o estándar a través del cual evaluar todo. Y así terminó proyectando perdón, sus cualidades, sus características al carácter de Dios. Es cuando él perdió de vista a Dios como Dios es, que se estableció la rebelión en él. Así que vimos minuciosamente cómo el inicio del conflicto cósmico tiene como base la tergiversación del carácter de Dios. Vimos también la semana pasada que la expansión y continuación del conflicto se ha llevado a cabo usando exactamente los mismos métodos. Este ángel, querubín, Lucifer, expandió su círculo de desafecto con los ángeles usando los mismos métodos, y vemos que aquí en la tierra ocurre lo mismo. Así que con estos dos ingredientes nos queda muy claro que tanto la causa como el efecto, la causa del conflicto es el establecimiento de una visión errónea del carácter de Dios, y el efecto es la proliferación y perpetuación de la rebelión. Así que la causa del conflicto es cuando se establece una visión errónea del carácter de Dios, y el resultado que esto produce, siembra y cosecha. Siembra esto, lo que va a cosechar es rebelión, proliferación y perpetuación de la rebelión. Sabemos ya que una vez se ha establecido cuál es la causa de un problema, el remedio ya está a la vista. Así que, conociendo ya la causa, se nos presenta a la vista que la reversión de la rebelión
se puede lograr mediante una comprensión clara de la verdad con respecto al carácter de Dios. Y exactamente así es como Dios se ha propuesto solucionar este problema. Esta obra de reivindicación no es tanto que Jesús tiene un papel preeminente en ella, sino que Jesús mismo es la obra. Cuando Jesús vino a la tierra, vino no solo para salvar a la humanidad de la pena del pecado, como se predica en todas partes. Jesús vino a salvar, y ciertamente vino a salvar. También incluye librarlo de la pena del pecado a través de su sacrificio. Pero Jesús vino más a salvar a la gente a través de una revelación correcta del carácter de Dios. Y yo quiero enfatizar este punto, que el papel de Cristo como revelador del verdadero carácter de Dios es indispensable para poner fin al conflicto cósmico, y que la cruz misma, el sacrificio en la cruz, que generalmente se considera como el punto culminante de la obra redentora de Jesús, solo lo es en la medida en que revela el verdadero carácter de Dios. Que esto no es un problema externo del ser humano, que no es un problema legal, que no hay una penalidad y sentencia que hay que pagar y que Jesús viene y la paga en lugar mío. Que la cruz, el sacrificio en la cruz y la manera como nos salva es en la medida en que nosotros podamos discernir el verdadero carácter de Dios. Esto dicho sea de paso, voy a decir en paréntesis, es la razón por la cual la cruz ha quedado sin efecto para tanta gente. Porque la cruz se predica y se presenta con demasiada frecuencia de una manera que termina tergiversando el carácter de Dios. Por eso queda sin efecto. Porque el papel de la cruz, vuelvo y repito, es la manera como logra poner fin al conflicto cósmico, es en la medida que revela el verdadero carácter de Dios. Hay una cita aquí que aparece en un libro titulado Consejos para Padres, Maestros y Estudiantes de la señora White, página 28. Y dice así: el Hijo de Dios vino a esta tierra para revelar el carácter del Padre a los hombres, a fin de que aprendieran a adorarlo en espíritu y en verdad. Interesante esta declaración porque dice, establece que hay una misión de Jesús y es la de revelar el carácter de Dios con un objetivo, con un fin, y es que los hombres aprendieran a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Primera de Juan 3:8, la última parte de ese versículo dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ya sabemos cuáles son las obras del diablo, que es la de mentiroso y homicida, es la de tergiversador del carácter de Dios. Esta tarea no fue fácil. Si hubiese sido simplemente una competencia o confrontación de fuerza contra fuerza, el conflicto hubiese terminado en un instante. Tenemos que estar seguros que no perdemos esto de vista, porque con frecuencia queremos asignarle a Dios el papel de usar la fuerza o que usa la fuerza de una manera graduada y mesurada. Cuando la lógica fallida de esa idea nos debe de llevar a entender que si el conflicto fuese acerca de fuerza, se hubiese resuelto instantáneamente. Así que la cuestión
el tema, la batalla, el conflicto no se está peleando en el plano de fuerza o poder, sino en un plano, en otro plano, en el plano acerca de la verdadera naturaleza del carácter y el gobierno de Dios, acerca de quién Dios es. Mucha gente, he escuchado gente decirlo por mucho tiempo. Yo mismo recuerdo muchacho fantaseaba a veces con esto de que si Dios hablara, si Dios pusiera dijera algo audiblemente, si Dios hablara directamente y audiblemente, en una situación particular o en algún problema específico, eso resolvería el problema instantáneamente. Pero vemos que el registro bíblico y el registro histórico nos dicen que los pronunciamientos divinos por sí mismos no son suficientes para resolver problemas, sean grandes o pequeños. Si los pronunciamientos divinos hubiesen sido suficientes, no habría un conflicto cósmico. Vamos a explorar esta idea un poquito más de cerca. La Biblia nos dice que en el principio era la palabra, la traducción de la Reina Valera actualizada del 2015. En el principio era la palabra. La narrativa del conflicto cósmico nos dice que esa palabra fue desafiada. Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, donde habla acerca del origen del mal, nos dice que Dios vino y habló, explicó la situación a la hueste celestial en detalle. Así que aquí nos dice que hay un enfrentamiento entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Pero vemos que esto no resolvió el problema, porque Satanás y sus seguidores no la aceptaron. Lo encontramos en Génesis 3. Dios les dice a Adán y Eva, habla con claridad y audiblemente acerca del árbol. Aparece Satanás y expresa una opinión que desafía esa palabra de Dios. Y vemos que no tuvo el resultado que Dios quería. Adán y Eva aceptaron la opinión desafiante. ¿Qué hacer? Así que el punto yo creo que queda claro, que solo hablar y decir no es suficiente, que pronunciamientos divinos, que declaraciones llanas y claras de parte de Dios no son suficientes para resolver problemas. La siguiente pregunta que sale es, una vez la palabra de Dios ha sido desafiada, ¿qué hacer ante tal desafío? Nosotros usualmente decimos y pensamos que Dios tenía opciones. Una de ellas era la de imponer su punto de vista, decir, no, es así. Una vez existe la confrontación y es desafiado la palabra de Dios, Dios puede venir e imponer su punto de vista. Y alguna gente dice, bueno, tal vez no imponerlo, muy fuerte la palabra, pero por lo menos afirmarlo positivamente. O sea, ¿será volver y decirlo con más fuerza? Bien. Podría, ¿cómo se llama? Decir inclusive, mira, yo estoy haciendo esto, es un poquito fuerte, pero es para el bien general de toda la creación. Dios inclusive podría hacerlo de una manera proporcional y sin arrogancia. La realidad es que Dios no tiene ni siquiera esta opción si es que Él va a ser fiel a sí mismo, si es que el mal no va a arropar a Dios mismo y a todo el cosmos con Él.
Porque cualquier imposición de su punto de vista implica que Dios en ese momento está usando métodos del mal, usando el mal para vencer el mal. Toda la historia del conflicto cósmico hasta hoy, noviembre 14 del 2020, es la respuesta de un Dios que es fiel a sí mismo, que no cambia porque las circunstancias cambian, que no se comporta diferente ni deja de ser quien Él es porque alguien vino y lo desafió. Un Dios que sabe que solo el bien vence el mal. Que usar los métodos del mal y herramientas del mal para vencer el mal es ser derrotado por el mal. Así que, por lo tanto, cuando Dios es confrontado con este reto, este desafío a su palabra, a sus declaraciones, lo único que la única opción que él tiene, siendo consistente con él mismo y permaneciendo del lado del bien, es dejar que esta opinión se exprese. La opinión es contra su gobierno y su carácter. Dejar que ese proyecto dé los frutos que va a dar, que se lleve a cabo. Si ya decide que no lo va a destruir y que no se va a imponer a la fuerza sobre ellos, esa es la única opción. Dejarlo que trabaje. Para que él se desenmascare él mismo, para que él demuestre la verdadera naturaleza de sus afirmaciones, que son contrarias y desafiantes a las afirmaciones que Dios ha dado, para que revelen el carácter de ambas partes. Y es con ese propósito que Dios ha permitido que el conflicto cósmico continúe a través de todas estas edades. Y es hasta que ese propósito se haya cumplido, que mientras ese propósito no se haya cumplido, la controversia va a continuar, hasta que no quede manifiesto el carácter de ambas partes. Así que, en otras palabras, la guerra continuará, Cristo no regresará, el pecado no terminará, la muerte reinará hasta que tanto los ángeles como la humanidad vean por sí mismos la naturaleza real del carácter y el gobierno de Dios en contraste con el de Satanás. Cuando se alcance ese punto, entonces llegará el fin. Ese es el fin del conflicto cósmico. Mientras que los argumentos de Satanás atrajeron a 1/3 de los ángeles a su bando de parte de él, 2/3 permanecieron leales a Dios, nos dice la Biblia, las 2/3 partes. Nosotros leemos esta declaración y asumimos naturalmente que no todos los ángeles fueron influenciados por los engaños y sofismas del diablo. La realidad es que todos los ángeles, incluyendo las 2/3 partes que permanecieron leales a Dios, se vieron afectados en algún grado por los engaños del enemigo. La incertidumbre que las declaraciones y sofismas satánicos despertaron acerca de Dios, de su carácter y los principios de su gobierno y sus leyes, operaron en ellos hasta un punto que hubo una clara simpatía por la causa de Satanás entre los ángeles que permanecieron leales. A lo largo de los siglos que transcurrieron entre la caída de Lucifer y la cruz del Calvario, ese estado de cosas continuó. Durante ese periodo, los ángeles sirvieron a Dios con cierto grado de reservas, los ángeles leales.
pensando que el caso de Satanás tenía algo de mérito, que era importante que se discutiera. El deseo de todas las gentes en la páginas 706 y 707 dice así. Es un poquito larga la cita, quédense conmigo. Dice, hasta la muerte de Cristo, notemos que fue hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. No olvidemos esa frase. Es solo el sistema satánico el que usa la fuerza. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa, notemos. La autoridad de Dios está edificada, descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. Es que aquí encontramos la estrategia de Dios, la solución de Dios, el remedio de Dios, la receta divina. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. No es la fuerza del gobierno de Dios, es la verdad y el amor. Es lo que acabamos de leer. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debería dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Bien. Así que en la cruz se rompió el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial, me dice el mismo deseado de todas las gentes. Continúa diciendo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis 12:10. Dice el deseo de toda la gente, página 707. Satanás vio que le habían quitado el disfraz. Su administración fue abierta ante los ángeles no caídos y ante el universo celestial. Se había revelado a sí mismo como un asesino. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había desarraigado de las simpatías de los seres celestiales. En adelante, su trabajo fue restringido. Cualquiera que sea la actitud que asumiera, ya no podía esperar a los ángeles que venían de los atrios celestiales y acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar vestidos con las vestiduras de la negrura y la profanación del pecado. El último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial se rompió. Así que hasta ese punto habían vínculos de simpatía. Así que fue hasta ese momento que los ángeles vieron y entendieron el carácter de Dios como realmente era. Cristo había destruido de esa manera las obras del diablo en ellos, en los ángeles leales. Y en ellos entonces quedó resuelto el conflicto cósmico, acabó. Por lo tanto, si el conflicto solo hubiese envuelto a los ángeles, el fin de Satanás y su proyecto habría llegado en la cruz. La cruz marcó el fin del conflicto cósmico
para los ángeles y el universo no caído. Pero lo que ocurrió con los ángeles tiene que ocurrir también con los hombres. Porque mientras los ángeles vieron la naturaleza real del carácter de Dios y de Satanás en la cruz, la humanidad no lo hizo y no lo ha hecho todavía. Puede que nos suene duro esto que voy a decir ahora, pero el mismo proceso está pasando con nosotros. Aún la gente que es hijo de Dios, que se llama hijo de Dios, que camina con Dios, tenemos simpatía por Satanás y sus caminos. En la Review and Herald del 12 de agosto de 1844 aparece este corto párrafo. Dice: el tiempo de angustia es el crisol que ha de producir caracteres semejantes a los de Cristo. Está diseñado para llevar al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y sus tentaciones. El último conflicto les revelará a Satanás en su verdadero carácter, el de un tirano cruel, y hará por ellos lo que ninguna otra cosa podría hacer: desarraigarlo por completo de sus afectos. Porque amar y apreciar el pecado es amar y apreciar a su autor. Cuando excusan el pecado y se aferran a la perversidad de carácter, le dan a Satanás un lugar en sus afectos y le rinden homenaje. Así que debido a que esta obra aún no se ha completado entre los seres humanos para que el propósito del conflicto cósmico se cumpla para ellos también como lo fue para los ángeles, la batalla no terminó en la cruz. El deseado toda la gente, página 709, dice: sin embargo, Satanás no fue destruido entonces, en el tiempo de la muerte de Cristo en la cruz. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Deseado toda la gente, página 709. Así que el desarrollo progresivo de la controversia que Satanás tiene contra Dios nos los describe Apocalipsis 12, versos 7 y 9. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay mucho aquí. Yo quiero que notemos que fue en ese momento cuando Satanás fue arrojado a la tierra. El lugar donde fue expulsado fue en el cielo, pero aún tuvo la autoridad de abordar a los ángeles que se movían hacia y desde el cielo. Y como nos dice el deseado a toda la gente, página 709, no podría ya echar a los ángeles acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Pero esa actividad que terminó cuando en la cruz fue arrojado, Lucifer había sido expulsado y luego fue derribado. Página 709 dice: Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su misión a Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche.
Así que esta doble fase aparece también en el versículo 12 del mismo capítulo 12. Dice, por lo cual alegraos los cielos y los que moráis en ellos, dice la primera parte del texto. Pero notemos que el llamado al regocijo y en el universo no caído no es el momento de cantos de júbilo en la tierra también. Porque ahora el pasaje me dice que la atención de Satanás se centra solo en un grupo, que es la humanidad. El versículo termina diciendo, ay de los moradores de la tierra y del mar. Así que mientras llama a los cielos a que se alegren y canten de regocijo, hay un ay contra los moradores de la tierra. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ahora hemos llegado al momento en el que quiero discutir cómo se logra una restauración completa. Porque debe de librarse otra gran batalla en la que se logrará para la humanidad lo que se logró para el universo no caído. Esta victoria se va a obtener exactamente como la ganó Cristo. Porque recordemos que Apocalipsis 3:21 nos dice que debemos de vencer como Él venció. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo se libró y se ganó esta última batalla? Las contraacusaciones, ya vimos, son improductivas. Declaraciones de un lado y de otro no trabajan. Simplemente se degeneran en un pleito de dimes y diretes que solo crean más confusión. El uso de la fuerza tampoco es una opción viable. A menudo genera simpatía a favor del rebelde. Y más importante aún, la fuerza engendra solo más rebelión o una sumisión despersonalizada, que no es lo que Dios quiere. Solo hay una forma de revelar el mal y es exponerlo a la justicia. Eso es todo. Que al verlo los dos con claridad, se vea claro el contraste, se pueda comparar. Eso fue lo que Jesús hizo durante su vida en la tierra, es lo que venimos diciendo. El tiempo que él estuvo aquí, logró, su ministerio logró para el universo no caído, que fuese liberado total y eternamente del poder de sus engaños. Para los seres humanos, sin embargo, el propósito del conflicto cósmico aún no se ha cumplido. Y Cristo no volverá a esta tierra para repetir la misma demostración que ya dio. Él tiene otros planes. Esa demostración completa y final del carácter amoroso y misericordioso, bondadoso, bueno y justo de Dios debe darla su pueblo. Solo cuando el pueblo sea capaz de hacer esto, se logrará finalmente para ellos el propósito de la gran controversia. El conflicto de los siglos, página 593, dice, para poder soportar la prueba ante ellos, el pueblo de Dios, que vivirá el tiempo de angustia del fin, debe entender la voluntad de Dios como se revela en su palabra. Solo pueden honrarlo si tienen una concepción correcta de su carácter, gobierno y propósitos y actúan de acuerdo con ellos, con ese entendimiento. Así que este movimiento final de personas que proporcionarán al Señor los medios para hacer esa manifestación de su carácter
aparece en Apocalipsis 18:1. Dice allí: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Debe quedarnos claro que el mensaje del ángel es dado por un movimiento de personas, no por un ángel literal. En el Conflicto de los Siglos, página 604, dice: de ahí el movimiento simbolizado por el ángel que desciende del cielo, ilumina la tierra con su gloria y clama poderosamente con una voz fuerte anunciando los pecados de Babilonia. Así que la frase que me interesa es el ángel simboliza un movimiento. Así que la pregunta es, esta gloria que me dice el versículo 1 del capítulo 18, que alumbra toda la tierra, ¿con qué gloria es que se iluminará la tierra? Nosotros decimos, bien, pues es obvio que es la gloria de Dios. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice así, dice: otro ángel descendió del cielo y la tierra fue iluminada con su gloria, la gloria del ángel. Así que es la gloria del ángel que ilumina toda la tierra. Indudablemente es cierto que esta gloria del ángel es la gloria de Dios, porque es de Dios que él adquiere esa gloria, o que se adquiere esa gloria. Pero realmente es una gloria que se le ha dado al ángel y que el ángel ha adquirido e internalizado de una forma que se ha convertido en suya. Así que es correctamente descrita como su gloria. Así que es la gloria de Dios que Dios le ha dado, que él ha adquirido, que él ha internalizado, y por eso ahora es su gloria, que es la gloria de Dios en él. Recordemos que el ángel es un movimiento en la tierra, es un movimiento humano, de seres humanos. Así que, ¿cuál es entonces la gloria, esta gloria del ángel? Que ya vimos que es la gloria de Dios en el ángel. ¿Será esto simplemente una manifestación física de brillo, de resplandor? La Biblia está llena de referencias acerca de este tipo de gloria, brillo o resplandor, como un atributo de Dios. Pero la palabra la palabra gloria tiene un significado diferente al resplandor de una luz radiante. Hemos hecho referencia muchas veces a que cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, el Señor escondió a Moisés en una grieta en las rocas y lo cubrió con su protección, mientras revelaba de pasada solo su espalda, me dice el texto, no su rostro. Su espalda y no su rostro es para que esa gloria física brillante y resplandeciente, su esplendor, no lo abrumara. Pero esa no es la gloria que Dios estaba ansioso por compartir con Moisés. El Señor le reveló a Moisés su carácter. Y esta es la respuesta de Dios a la petición de Moisés. Y le respondió, Éxodo 33:19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Así que a la petición de Moisés de muéstrame tu gloria, Dios no le mostró a Moisés el esplendor exterior de su ser, sino la maravilla de su gran y hermoso carácter. Así que de esto podemos deducir también que Dios piensa que mostrar sus atributos o carácter es mostrar su gloria. Cuando Jesús vino a esta tierra, dejó atrás toda gloria física. Isaías 53:2 nos dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Sin embargo, a pesar de su apariencia exterior llana, Cristo reveló la gloria de Dios, sin embargo, igual que como Moisés, que solo vio las espaldas. Y todos los que tienen ojos para verla, la ven. San Juan 1:14, perdón, me dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el libro Palabras de Vida de Gran Maestro, la palabra gloria se equipara directamente con el carácter de Dios. Dice página 414, la luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así que volviendo al mensaje de Apocalipsis 18:1, podemos resumirlo en estos 3 puntos. Número 1, este es el mensaje final que se dará al mundo. No hay otro, no sigue otro, es el último. Es el último movimiento en la Tierra que marca el final del conflicto cósmico para la humanidad, así como la cruz lo marcó para el universo no caído. Punto 2. El ángel simboliza un movimiento de personas, no es un ángel físico del cielo del que está hablando allí. Número 3, la gloria del ángel es la gloria del carácter de Dios. Es la gloria del ángel y por tanto la gloria del carácter de Dios dentro del pueblo del movimiento lo que va a iluminar toda la tierra. Esta cita bien conocida, página 69, Palabra de Vida del Gran Maestro, cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a reclamarlos como suyos. Nos da trabajo, es difícil cuando nos miramos a nosotros mismos con todos nuestros defectos, la idea que Cristo pudiera reproducirse a sí mismo de tal manera dentro de un agente humano que ver a esa persona es ver el carácter y la naturaleza misma de Dios. Sin embargo, exactamente eso es lo que indispensablemente tiene que pasar en nosotros. Porque si se requirió una manifestación impecable del carácter de Dios para liberar a los santos ángeles del cielo y a los mundos no caídos, y así lograr el propósito de la gran controversia para ellos, requerirá para nosotros también nada menos que la misma impecable manifestación del carácter de Dios para liberar a la humanidad del poder engañoso de Satanás y así lograr el propósito del gran conflicto para la humanidad caída también. Nada menos que esto traerá la terminación de la obra. Y por eso es, como nos dice Palabra de Vida del Gran Maestro, que Cristo está esperando con anhelo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cristo está esperando con anhelo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cristo está esperando con anhelo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a reclamarlos como suyos. Así que, como nos dice el testimonio para ministros y obreros evangélicos, página 18, la iglesia, habiendo sido dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la que las riquezas de su misericordia, de su amor, su gracia, han de aparecer en plena y última manifestación. Por lo tanto, es de suma importancia que comprendamos la gravedad de este asunto. La obra que finaliza nuestro trabajo en esta tierra es la manifestación verdadera del carácter de Dios, que como
hijos de Dios, que somos llamados, avancemos haciendo de este tema una prioridad no solo en nuestro estudio, sino en la obra viviente de revestirnos del carácter de Cristo y hacer nuestra su justicia. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que Jesús se manifieste en nuestras vidas, que le veamos tal como Él es, para que seamos semejantes a Él. Dios y el cosmos esperan con anhelo esa manifestación de lo que hemos de ser. Amante Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos ha confiado este mensaje glorioso, no solo para proclamarlo a viva voz, sino para que lo presentemos como evidencia viva en nuestras vidas. Que el universo, que la tierra sea llenada de la gloria, del esplendor y la belleza de su carácter, porque nos habremos apropiado de su gloria, porque habremos tomado posesión de la gloria, de su gloria que nos da. Que todo afecto y simpatía por el pecado, con el pecado y por el autor del pecado sea finalmente desarraigado de nuestras vidas. Dios bueno, que el anhelo ferviente de su corazón y el corazón de su Cristo, que es ver su carácter perfectamente reflejado en nosotros, sea satisfecho a plenitud. Hágalo, Dios, en mi vida, en la vida de mis hermanos, en su iglesia, en su pueblo, en el nombre de Jesús.